En la entrevista de Curulo 85 nos acompaña hoy el diputado de Alianza Republicana Nacionalista Arena, David Reyes, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias. Diputado, un tema que digamos está muy en boga y sobre todo sucede bastante en el análisis luego de unas festividades como la Navidad, por ejemplo, y fin de año, y es la accidentabilidad vial. Tenemos desgraciadamente, y hay que decirlo así, un país muy bastante alto, digamos, los porcentajes que tenemos de accidentes de tránsito, y eso hace que, por ejemplo, surjan muchas iniciativas respecto a la regulación e incluso a las infracciones que se aplican con este reglamento, ¿no? ¿De dónde nace o cuál es la naturaleza de estas iniciativas? Bueno, hace aproximadamente 2 semanas tuvimos la visita en la Comisión de Obras Públicas, los delegados de la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil, y nos presentaron cifras que realmente son alarmantes, haciendo un análisis de la cantidad de accidentes del año 2017 versus la cantidad de accidentes del año del 2018. Sin duda alguna, la accidentabilidad de nuestro país ha venido en incremento, y eso lleva a la autoridad a hacer algunas propuestas. Quiero comentarles que desde la legislatura pasada comenzamos un análisis de todo el pliego de multas que contempla la ley de transporte, y hay muchas propuestas a fin de reformar la ley, a fin de que se incrementen estas multas. Hay quienes proponen que las multas ya no deberían de ser en cantidad de dólares específicos, sino que en cantidad de salarios mínimos. Esto surge a raíz de, como tú bien lo mencionas, la cantidad de accidentes que se dan, sobre todo en épocas de vacaciones, en temporada de Semana Santa, temporada de vacaciones de agosto y por supuesto en el final del año. La cantidad es enorme y el incremento es sustantivo, y eso creo que vale la pena analizar, por supuesto, el incremento de las sanciones. La División de Tránsito nos hizo una propuesta bien concreta, y es que ellos proponen que las multas leves pasen de 11.43 de dólar que está actualmente a un salario mínimo. Las multas graves, que hoy por hoy son de 34.29, pasan a 3 salarios mínimos. Las muy graves, que son de 57.14, pasan a 5 salarios mínimos. Y además proponen establecer sanciones especiales para aquellos conductores peligrosos que han sido capturados bajo los efectos de cualquier tipo de droga, que pudieran ser multas de $2.000 a $4.000 cuando sea protagonista de un accidente de tránsito. Yo, a título personal, considero que es importante analizar estas propuestas, porque no es posible que hoy por hoy hayan personas que no les importe pagar $11 por una multa y que siguen reincidiendo en el incumplimiento de la ley de transporte. Además de eso, nos han presentado un listado de propuestas donde ellos establecen que para mermar de alguna manera la cantidad de conductores del transporte público que han acumulado una gran cantidad de deuda en esquelas impuestas. Por ejemplo, hay un señor de apellido Acosta que debe $30.357. Imagínate. Hay otro conductor que debe 22.167 en multas e impuestos, un conductor del transporte público. Ellos están proponiendo, y que me parece interesante de analizar, que las multas ya no sean impuestas a la licencia, sino que sean impuestas a la tarjeta de circulación, con la finalidad de que haya un control más estricto de parte de los empresarios del transporte público. Por otro lado, es innegable que la cantidad de conductores en motocicleta en los últimos años se ha venido incrementando de manera exponencial. Hoy tú puedes ir a comprar una refrigeradora y en combo te dan una motocicleta, pero el problema que está sucediendo es que hay muchos conductores que compran una motocicleta pero no tramitan la licencia de conducir.
Entonces, hay algunas incongruencias en la ley que cuando un conductor es detenido en un retén de policía sin sus respectivos documentos que le permita conducir, en este caso la licencia, la multa se le ponga a la licencia. Entonces no tiene ningún sentido. Si no tiene licencia, no hay un respaldo legal a dónde ponerle la multa. Entonces, esto es importante decirlo porque es muy probable que se reforme la ley a fin de que se exija para cualquier persona poder matricular una motocicleta que tenga la licencia de conducir respectiva, así como el caso de cuando compra cualquier ciudadano un arma de fuego, tiene que, antes de poder matricular, tiene que ser portador de una licencia de arma de fuego, por todos los requisitos que se establecen. De igual manera se está considerando establecer estos requisitos para poder comprar una motocicleta. Ahora, diputado, hay bastante ilegalidad, digamos, en la aportación, por ejemplo, de motocicletas y vehículos. Un porcentaje de accidentabilidad bastante grande. Ahora, ¿qué pasa con la responsabilidad civil también en el caso de las personas que lesionen o que incluso causen la muerte a terceros? Bueno, en ese caso, una de las propuestas que se está estudiando es la exigencia del seguro de daños a terceros obligatorio. Esto es, hay que decir lo que es increíble, y al ver las cifras, las estadísticas de la cantidad de accidentes, no hay una alternativa que al menos yo vea más viable que exigir el seguro de daños a terceros obligatorio. Ahora, hay otro aspecto, y es que, por ejemplo, cuando uno revisa la estadística del tránsito, aparecen que las primeras 3 causales de accidentabilidad son la distracción del conductor, invadir el carril y la velocidad inadecuada. Sin embargo, parece que se multa más a la persona que va en estado de ebriedad, que es como la 9ª causa de accidentabilidad, porque hay una disparidad, digamos, y no se multa, por ejemplo, a las personas que por distracción al volante causan un accidente, por ejemplo. Bueno, realmente para poder imponer las sanciones que la ley establece es necesario utilizar es necesario utilizar la tecnología, y en ese sentido hemos propuesto que se permita registrar las infracciones por medio de las cámaras que están instaladas a nivel municipal, a nivel del BMT, que ya tiene cámaras de primera generación, y aprovechando el comercial, en los próximos meses una asocio público-privado de Fumilenio va a instalar cámaras e iluminar aproximadamente 140 kilómetros en nuestro país. Podemos utilizar ese recurso tecnológico para poder registrar e imponer sanciones, y en ese sentido se está reformando la ley también para permitir ese tipo de registro, y que la multa se establezca a la tarjeta de circulación, al número de placa en este caso, que se pueda imponer la multa y que se envíe al propietario de ese vehículo. Para eso es necesario hacer algunas reformas que estamos discutiendo en este momento en la comisión. ¿Y hay alguna legislación comparada que esté considerando la Comisión de Obras Públicas para este aspecto, por ejemplo, de las multas y la utilización de las cámaras de seguridad vial? Bueno, en la mayoría de países de Centroamérica las multas de violación a la ley de transporte casi todas están en términos de salarios mínimos, y eso es un componente que se está analizando, por supuesto. La mayoría de países, Panamá, Costa Rica, ya admiten el uso de cámaras para registrar las infracciones. El Salvador no debería de ser la excepción. Ahora, hablamos que este producto se va a realizar en conjunto con el BMT. Ellos hablan también de las multas leves de, si no mal recuerdo, de $500, si mal no recuerdo. Pero esto implicaría que si alguien, por ejemplo, no cuente con un cono, digamos, un ejemplo, burdo, no cuente con el cono de seguridad, sería multado con $500 por no portarlo. Bueno, en ese caso, cuando es una infracción leve, una de las propuestas, no digo que esta vaya a ser la que se va a aprobar, pero una de las propuestas exige un salario mínimo de multa, que son aproximadamente $300. En ese sentido, esa es la multa que le aplicaría. Hay que hacer énfasis en algo, que un ciudadano o un conductor debe de estar consciente que la ley es para cumplirse, y si uno no quiere ser objeto
de la imposición de una infracción debe de cumplirla y cumplir todos los requisitos, pero estamos acostumbrados muchas veces a no cumplirlos. Entonces eso pues puede generar malestar, por supuesto, pero todos tenemos la alternativa de cumplir, someternos a la ley y no ser objeto de la imposición de una infracción. Okay. Y en dado caso las personas se resistan a pagar, recordemos que incluso en las multas hoy en día hay personas que se abocan, digamos, a la autoridad de tránsito, apelan las multas, y en el caso de que éstas incrementen su nivel y estas personas no decidieran pagar, ¿qué se contempla? ¿Una sanción mayor, suspensión de la licencia? Lo que sucede es, en el caso que se han impuesto multas a la tarjeta de circulación, simple y sencillamente no puede renovar la tarjeta de circulación. Que es anual. Que es anual. Y de igual manera en el caso de la licencia. Cuando vence ya la licencia, ahí le aparece el registro de todas las multas. Yo sé que este es un tema muchas veces un poco, diría yo que no es un tema popular, porque a nadie le gusta pagar infracciones, pero de igual forma deberíamos de tener esa conciencia de cumplir la ley y no ser objeto a la imposición de multas. Ahora hablemos de un tema, digamos, especial, diría yo, que es en el sentido del transporte público y las condiciones que éste cuenta para la atención al usuario. Y en muchos casos, y lo vemos aquí en la Asamblea y por lo general los últimos meses del año, siempre se está aprobando una prórroga y los señores transportistas no mejoran sus unidades. Sí, ¿Hay alguna parte? Yo he dicho en repetidas ocasiones que es necesario condicionar la entrega del subsidio al transporte público. El pueblo salvadoreño tiene que saber y tiene que conocer que desde hace 10 años que se estableció esta compensación económica, se les ha entregado más de 500 millones de dólares. Imagínense todo lo que se pudiera hacer con 500 millones de dólares. Y desde hace 10 años a la fecha no vemos una mejora en la atención al usuario, no vemos una mejora en el cuidado al medio ambiente, no vemos incluso la atención a las personas con discapacidad, que por ley deberían de facilitarle el uso en igualdad de condiciones del transporte público. Y pudiéramos sacar una gran cantidad. Y lo que sí vemos es que hay conductores que tienen deudas de hasta $30,000 y otros en peores condiciones que ni siquiera aportan una licencia de conducir. Eso no puede seguir. Y como tú bien lo dices en la pregunta, es reprochable que siempre, año tras año, se aprueba la prórroga del subsidio de los transportistas en la última plenaria del año. No es ni siquiera en los últimos meses, es en la última plenaria del año siempre. Ese ha sido el factor común en los últimos años, desde que yo tengo de estar aquí en la Asamblea Legislativa, y cada año, por supuesto, yo me he opuesto a esa prórroga mientras no se condicione una mejor atención al usuario. Por eso es importante que la ciudadanía le exija a los diputados, le exija a los empresarios del transporte público una mejor atención, una mejor calidad en el servicio, porque no es un regalo. Todos los salvadoreños pagamos por ese subsidio que se les entrega año con año. Y que, repito, en los últimos 10 años se les ha entregado más de 500 millones de dólares. De acuerdo, estaremos pendientes de estas iniciativas que se están viendo en la Comisión de Obras Públicas y le agradecemos el espacio al diputado de Arena, David Reyes. Gracias.